Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Sinem Ünsal sorprende con su nuevo papel y Ozan Akbaba no se queda callado. Lo que dijo ha generado un gran revuelo en las redes. La famosa actriz turca Sinem Ünsal ha vuelto a estar en el centro de la atención tras aceptar un papel completamente diferente a todo lo que había hecho antes. Conocida por su delicadeza interpretativa y su carisma frente a las cámaras, esta vez ha decidido arriesgar y cambiar de rumbo. Sin embargo, esta decisión no ha sido bien recibida por todos, y uno de los comentarios más comentados ha venido de su colega Ozan Akbaba, quien no dudó en dar su opinión al respecto. El nuevo proyecto de Sinem, una serie dramática con tintes psicológicos, la presenta como una mujer manipuladora y fría, un papel que dista mucho de sus personajes anteriores. Esta transformación radical ha sido tema de conversación tanto entre sus seguidores como en la prensa del corazón. Me atrajo el desafío de hacer algo completamente distinto. Quiero que la audiencia vea otra cara mía, declaró Sinem durante la conferencia de prensa de presentación de la serie. La reacción no se hizo esperar. Mientras algunos fans celebran su valentía y consideran que está demostrando su versatilidad actoral, otros han mostrado su decepción, alegando que este nuevo papel no encaja con la imagen dulce y empática que siempre ha proyectado. Las redes sociales se inundaron de comentarios divididos. No reconozco a Sinem en este personaje, es demasiado oscuro para ella, escribió una usuaria en Instagram. Pero la sorpresa mayor llegó cuando Ozan Akbaba, conocido por su franqueza y su propia trayectoria en papeles intensos, decidió opinar sobre la decisión de Sinem. En una entrevista reciente, Ozan dijo, cada actor tiene el derecho de evolucionar, pero hay que tener cuidado con no perder la esencia. No sé si este papel le beneficia. Sus palabras causaron un terremoto mediático, interpretado por muchos como una crítica directa hacia su colega. Sinem, al enterarse de los comentarios de Ozan, respondió con elegancia pero firmeza, respeto mucho a Ozan, pero mi camino es mío. No tengo que encajar en una imagen preestablecida. Actuar es explorar, y eso es lo que estoy haciendo. Esta declaración fue aplaudida por muchas mujeres que se sienten inspiradas por la determinación de la actriz. La tensión entre ambos actores se ha convertido en uno de los temas más comentados en la industria del entretenimiento turco. Aunque no se ha confirmado si esta opinión podría afectar futuras colaboraciones entre ellos, los rumores ya han comenzado a circular. Algunos medios incluso aseguran que existía un proyecto conjunto que ahora podría estar en riesgo. Lo cierto es que la controversia ha aumentado la expectación por el estreno de la nueva serie, que se emitirá en horario estelar el próximo mes. Los seguidores están divididos, algunos esperan con ansias ver la nueva faceta de Sinem, mientras otros aseguran que prefieren la versión anterior de la actriz. En cualquier caso, el proyecto ya ha logrado lo que todo lanzamiento busca, generar conversación y mantener a todos atentos. Desde el anuncio oficial del proyecto, la producción ha estado rodeada de un halo de misterio. Los creadores han sido muy cuidadosos en no revelar demasiados detalles, lo que ha despertado aún más la curiosidad del público. Según fuentes cercanas al rodaje, la trama gira en torno a una mujer que, tras un evento traumático en su infancia, desarrolla mecanismos de manipulación emocional como método de supervivencia. Este enfoque psicológico promete no solo entretener, sino también provocar reflexiones profundas en la audiencia. Sinem Ünsal ha trabajado intensamente en la preparación de este papel. Se ha reunido con psicólogos, ha leído literatura especializada y ha asistido a talleres para comprender mejor la complejidad emocional de su personaje. Este no es un papel que se pueda tomar a la ligera, confesó en una entrevista reciente. No quiero interpretar un estereotipo, sino a un ser humano con heridas, con luces y sombras. Mientras tanto, el equipo detrás de la serie también está dando mucho de qué hablar. El director, Ferit Alper, es conocido por su estilo visual cargado de simbolismo y su enfoque meticuloso en la narrativa. Queremos mostrar que el mal no siempre se presenta de forma explícita. A veces, las intenciones más oscuras se esconden detrás de una sonrisa, comentó en una rueda de prensa. La serie, titulada provisionalmente Sombras del Espejo, ha sido grabada en locaciones reales, incluyendo antiguos hospitales, mansiones abandonadas y bosques brumosos, lo que le da una atmósfera aún más inquietante. En paralelo, Ozan Akbaba ha seguido haciendo declaraciones que alimentan aún más el debate. Si bien aclaró que no quiso ofender a Sinem con sus palabras, también reafirmó su postura, la evolución profesional es válida, pero el público también tiene memoria. Cambiar demasiado rápido puede generar desconexión. Estas declaraciones dividieron aún más a los seguidores. Algunos las interpretaron como una advertencia sincera, mientras que otros las vieron como un intento de desacreditar el avance profesional de su colega. Diversos actores y actrices han intervenido también en el asunto.
Algunas figuras como Can Sudere y Engin Akurek han mostrado su apoyo público a Cinem, destacando el coraje que implica asumir riesgos en una industria que muchas veces prefiere lo predecible. Reinventarse es necesario. Si no, todos estaríamos haciendo el mismo papel durante décadas, escribió Engin en su cuenta de X, antes Twitter. Los medios internacionales no han tardado en hacerse eco del revuelo. Portales de noticias en España, Argentina y México ya han publicado artículos analizando la controversia. Incluso en algunas revistas de crítica televisiva se han comenzado a comparar los casos de otros actores que rompieron con su imagen tradicional, como Clyde Danés en Homeland o Bryan Cranston en Breaking Bad. Destacando cómo esas decisiones, aunque arriesgadas, terminaron catapultando sus carreras a nuevas alturas. Por otro lado, las plataformas digitales ya están reaccionando. El tráiler oficial de Sombras del Espejo fue lanzado hace una semana y ya supera los 3 millones de visualizaciones. Los comentarios siguen siendo mixtos, pero una cosa es clara, el proyecto ha captado la atención. Frases como no sabía que Cinem podía mostrar este lado oscuro o esto me recuerda al mejor cine europeo se mezclan con críticas más escépticas. Incluso hay quienes proponen boicotear la serie, alegando que se ha traicionado una imagen construida a lo largo de años. Sin embargo, la actriz no se deja intimidar. En una reciente aparición en un programa de entrevistas, Cinem se mostró serena, segura de sí misma y con una convicción firme, a veces, para evolucionar hay que romperse un poco. No se puede complacer a todos y eso está bien. Si este papel logra generar incomodidad, quizá es porque estamos tocando temas importantes. En cuanto al impacto en su vida personal, fuentes cercanas indican que Cinem ha optado por reducir su exposición en redes sociales durante este proceso. Está completamente enfocada en su trabajo. Sabe que esta es una etapa crucial de su carrera y quiere hacerlo bien, comentó una amiga cercana. Al parecer, la actriz incluso ha rechazado varias ofertas publicitarias para concentrarse exclusivamente en el rodaje. Y mientras las cámaras siguen rodando y los rumores continúan alimentando titulares, el público espera ansioso. ¿Será este el punto de inflexión en la carrera de Cinem Unsal? ¿Podrá ganarse al público con esta versión más oscura y compleja de sí misma? ¿Seguirá Ozan Akbaba expresando su opinión o habrá un acercamiento entre ambos? Una cosa es segura, en el competitivo mundo del entretenimiento, atreverse a cambiar es un acto de valentía. Y Cinem Unsal ha decidido no solo cambiar, sino hacerlo en voz alta, con determinación y sin pedir permiso. La serie se estrenará el próximo mes en el canal principal de la televisión turca, con un episodio piloto de 90 minutos que promete no dejar a nadie indiferente. Las críticas ya están agendadas, y los foros de debate arden con teorías sobre el desarrollo de la trama. Algunos incluso sospechan que el personaje de Cinem esconde una doble vida o que podría tener un giro inesperado que la redima hacia el final. Entre la controversia, los aplausos y las críticas, Cinem ha logrado lo que pocos, que todo el mundo hable de ella. Y, en una industria donde la atención es el recurso más valioso, eso ya es una victoria. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Cinem Unsal ha hecho bien en tomar este nuevo camino o piensan que ha sido un error? Comenten abajo y compartan sus pensamientos. Y no olviden suscribirse al canal y darle like al video si quieren seguir enterándose de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Hasta la próxima.